Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. No sé si ustedes han conocido a un papá, mamá o papás, que inmediatamente que les reportan algo de su hijo, híjole, se super transforman y se enojan en vez de cerciorarse. Normalmente los papás decimos, es que yo conozco a mis hijos. No, más bien es que no los conocemos. De hecho, independientemente de lo que nuestros hijos son, pues son muchachos, muchachas normales, con los mismos errores que todos, nadie es perfecto. Si tú tratas bien a mis hijos, es probable que tú y yo tengamos amistad, pero si tú tratas mal a mis hijos, lo más probable es que no podamos tener amistad, es más, que tengamos una enemistad. Es muy diferente, ¿no? A cuando un profesor te dice, oiga, señor, su hijo no hace las tareas, y no te le echas encima al profesor, sino a ver, ¿no está haciendo las tareas? No dices, yo conozco a mi hijo. Bueno, tal vez sí sea un mal maestro y a lo mejor a veces somos unos malos padres. ¿O qué tal si el coach del fútbol no mete a tu hijo a jugar el partido y tú dices, ay, es que este coach no sabe que mi hijo es lo máximo? Bueno, a veces los únicos que creemos que nuestros hijos son lo máximo somos nosotros. Pero independientemente de esto que sea verdad o mentira, la verdad es que sí hay malas personas y hay personas que se equivocan, pero yo insisto, si tú no estás bien con mis hijos y maltratas a mis hijos, aunque me compres regalos, aunque me des dinero o me cantes canciones, las que me gusten, o me alabes y digas, ay, el gran pastor Víctor, no podemos tener tú y yo una relación. No sé si sé con ustedes así, pero bueno, vamos a nuestra clase hoy y ahí les dejo esto de tarea. Hoy en Modelo Nuevo, en el episodio 4, vamos a ver lo que el amor requiere de ti. Los que seguimos a Jesús, cuando no hay un versículo que recordar, cuando no hay una doctrina que poner en práctica que no te acuerdas, porque sí las hay, cuando no recuerdas alguna regla y estás buscando un espacio, un escape para irte por la tangente y decir, es que no sabía o no lo dice la Biblia así, ¿qué es lo que el amor reclama de ti? Y como hemos visto en las semanas pasadas, 4 ya con esta, la llegada de Jesús marcó el fin, por eso completamente nuevo, del modelo de templo e inició algo completamente nuevo. La verdad es que tengo años diciendo esto. Para aquí en Celaya, 20 años, que les decía, se maravillarían, qué bueno que lo pude decir, ¿no? Si no, ya me hubieran corrido de aquí de reinicio el productor y fuera de aquí, se maravillarían de toda la mezcla y amalgama que tenemos de costumbres, religiones y credos, aún en las expresiones cristianas de los que seguimos a Jesús de nuestros días. Así que cuando Cristo vino, era no una versión nueva del judaísmo, sino era completamente distinto y completamente separado del judaísmo. Y ahí radica la mayor parte de la versión de cristianismos que tenemos hoy, en una mezcla que ha hecho muchísimo daño hasta el día de hoy. Última vez que leemos esto, por favor vayan allí a nuestro muro, revisen estos temas, ahí está más que explicado que la llegada de Jesús marcó el fin del modelo de templo y el inicio de algo completamente nuevo. Y cuando hablamos de templo no estamos hablando solamente de templo judaico, el de Semiramis o Astarte o Tamuz o en la India, cualquiera de los dioses o de los templos. El modelo de templo, donde el modelo de templo tiene lugares sagrados, textos sagrados, porque cada lugar sagrado, a veces hasta dices, estoy pisando un lugar sagrado donde Jesús pisó, que bueno, este es el huerto donde aprendieron a Cristo, que bien si tuviste oportunidad de ir a Jerusalén, lugares sagrados que normalmente tienen textos sagrados o escritos ocultos o cosas que manipulan unos cuantos y que no están expuestas. ¿Te suena esto familiar? Que es una biblioteca que solamente tiene acceso a algunos y que no se abre a la persona promedio en general. Y claro, los lugares y los textos sagrados son controlados por hombres sagrados, intocables, inalcanzables, que cuando caminan levitan y que cuidado porque son lo máximo. Ya estoy describiendo más, ¿verdad?, de lo que debería, que por cierto logran tener en el mejor de los casos seguidores sinceros, que pueden ser seguidores temerosos por los que tienen o lo que representan esos hombres sagrados que tienen control de los textos sagrados y de los lugares sagrados, y entonces hay un temor allí, o
a lo mejor hay sometimiento, no solo temor, tal vez hasta hipocresía, porque al hombre le encanta la cuestión religiosa. Si tú le das a alguien un culto, un ritual para hacer, eso como vende, porque la gente pensamos que con eso estamos bien con Dios. De eso vamos a ver más en nuestro tema hoy, pero pasando del modelo del templo, podemos recordar que el modelo nuevo, el de Jesús, el de Jesucristo, el de Dios en la carne, consiste en un nuevo pacto, es decir, una nueva manera de relacionarse con Dios, que no tiene que ver con templo y con ofrendas y con textos sagrados, ni con hombres sagrados, ni con menos lugares sagrados, sino con Dios, con Jesús, es decir, con Dios a través de Jesús. Además, que este pacto tiene como base un nuevo mandamiento, y ese nuevo mandamiento que ya le hemos dicho hasta el cansancio y tal vez hasta las lágrimas de algunos que dicen, ya no, por favor, ya no digan ese mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y de esa manera pueden entender perfectamente bien que no era nuevo el evento de amar, pero sí la manera y la forma, y entonces ese pacto con un nuevo mandamiento, no 626 mandamientos ni 236 regulaciones, llevaba a tener una nueva ética, una nueva forma de comportarse, que por cierto lanzaba este pacto, mandamiento y ética, un movimiento, y este movimiento se llama iglesia, porque hablamos de las personas congregadas en el nombre de Jesús. Así que este movimiento, dirigido con una ética, tiene un solo mandamiento, no uno más, un solo mandamiento que de hecho lleva a cumplir todos los demás bajo un nuevo pacto. Para explicar todo esto, déjenme decirles entonces cómo es esto de la cultura de templo, o el pensamiento de templo, o la mezcla de templo en nosotros en nuestros días, o el modelo de templo del que estamos hablando. Aquí está un primer ejemplo. Si te sientes más culpable por no estar en una actividad religiosa que por tratar mal a alguien con quien trabajas, eso es modelo de templo. Si tú le gritas a una persona, o si tú maltratas a una persona, o te caen mal los bienes en los aparcaderos, iba a decir, pero nada más lo pensé, en los estacionamientos, es que así dicen allá en el norte, ¿no? El aparcadero, el parking lot en inglés, pero si te sientes más culpable por no ir a una celebración, a una reunión, a una actividad religiosa que por tratar mal a alguien, eso es modelo de templo. Eso es tomar algo de ese modelo de templo y salpicarlo sobre tu conducta, sobre tu fe cristiana y sobre tu manera de decir hoy que crees en Jesucristo. Otro ejemplo sería, si te has puesto a investigar qué tan cerca puedes estar del pecado sin que sea pecado, eso es modelo de templo. Porque todos hemos estado allí, ¿verdad? Me han preguntado como pastor, ¿es pecado? Voy a decir lo que me han preguntado porque me lo han preguntado, ¿no? ¿Es pecado fumar? ¿Qué es lo que están buscando? Estar tan cerca del pecado como puedan, sin pecar, para no estar enemistados con Dios. Y luego le agregan, pastor, ¿es pecado bailar? Pastor, ¿es pecado pensar mal de los demás? Y entonces, a lo mejor el que me está preguntando es porque ya fuma, porque ya baila y porque ya piensa mal de los demás, ¿no? Y está tratando de justificarse en su modelo de templo, que agarra esa práctica bajo su fe o sobre su fe cristiana y lo salpica en donde tú tienes que estar bien con Dios. Esto se trata de ti en el modelo de templo. Tú tienes que justificarte delante de Dios y acallar tu conciencia, pero también todavía, miren, para ir más allá, por ejemplo, si crees que hay un ritual que hace que estés bien con Dios y que quite tu responsabilidad, esto es tremendo porque es todo el pan de todos los días, de restituir a alguien a quien dañaste. Es como cuando alguien debe, déjenme decirlo coloquial para que no se sienta tan difícil, ¿no? Cuando alguien debe una lana. ¿Qué sería lo correcto decir? Cuando alguien debe dinero, tiene un contrato, debe una lana y no paga, híjole, y no paga, y entonces dice, pero es que ya oré, ya me arrepentí de no pagar, ya le pedí perdón, ya estoy bien con Dios, pero estás mal con quien le debes la lana. ¿Ven la religiosidad? Y la verdad es que mentiría si dijera que no me vinieron algunos en este momento a la mente, de hace años, ya de edad. A ver, ¿tu personaje tiene lentes? Sí, ¿no? ¿Tu personaje usa bastón para caminar? No me pregunten más, ¿no? La verdad es que son ejemplos de mezcla, déjenme decirlo a mi manera, de religiosidad. O sea, modelo de templo, pensamiento de templo, rituales de templo, hombres sagrados, textos sagrados, lugares sagrados, también con seguidores
sinceros, engañados, temerosos, que tienen esta mezcla para estar bien con Dios. El modelo de templo, en otras palabras, el problema es que está centrado en ti. Esto se trata de ti, de mi conciencia, de mi justificación, de mi conveniencia, de mi yo creo, de mi yo pienso, de a mi manera. ¿No han escuchado esta frase? Es que yo pienso que Dios... Sí, y ya le preguntaste a Dios qué piensa realmente, para que digas, es que yo pienso que Dios, Él comprende. Claro que Dios comprende, pero muchos lo usamos para tratar de justificar esa mezcla de cosas que estamos tratando de estar bien con Dios, cuando realmente ese modelo de templo, cuando Jesús vino aquí a la tierra, quedó completamente atrás y comenzó algo completamente nuevo. Por eso, lo que estoy diciendo, los religiosos de su tiempo, el tiempo de Jesús, fueron particularmente contrarios a Jesucristo. Por eso de ahí fueron los principales enemigos de Jesús. Por eso de la religión judaica del tiempo de Jesús, cuando Cristo viene y trae algo nuevo, pues es como decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cuál es la autoridad y el poder del templo? Que tenían poder, se acabó su podercito, ¿verdad? Y entonces acordaron matar a Jesús. Así que el pensamiento del templo es centrado en nosotros, y la pregunta básicamente, que puede comenzar bien pero que termina mal. Escucha bien lo que estoy diciendo. Comienza bien, se escucha bien, pero cuando ves a dónde termina realmente, termina mal. ¿Qué debo hacer o creer para arreglar y mantener las cosas bien entre Dios y yo? Ese es el templo. Ese es el modelo de religión. ¿Qué debo hacer o creer para arreglar y mantener las cosas bien entre Dios y yo? Y ahí vienen días, y ahí vienen prácticas, y ahí vienen incluso ofrendas, porque a lo mejor esa es la razón por la que algunos dan a alguna iglesia, cuando dan. Esa es la razón por la que algunos asisten a una iglesia, porque quieren estar bien con Dios. No, Dios, olvídate de lo que hice el viernes y el sábado. Ya vine el domingo y traje a toda mi familia. Y peor, llegué temprano y me fui hasta que terminó. No me salí antes, como si le estuviéramos pagando a Dios y haciendo un intercambio y una negociación. Ese es el asunto de ¿qué debo hacer? Como de inicio suena bien, pero normalmente termina mal, porque la mentalidad de templo gravita hacia reglas y rituales. Tiene que ver con mandamientos particulares y específicos de regiones y regionalismos también, en donde también están involucrados los rituales. ¿Qué debo hacer exactamente para arreglar y mantener las cosas bien entre Dios y yo? Esos son los rituales y esas son las reglas, que de hecho, me gusta esta frase, cuando dicen que Dios dice lo que Dios no dijo que dicen, me gusta la verdad, porque es que Dios dice, ¿y cómo sé que Dios dijo eso? ¿Qué dices que dijo? Que a veces es la interpretación de muchas personas bien intencionadas, y algunas de ellas que solo están repitiendo lo que algunos de ustedes les enseñaron desde que eran chicos, en cuanto al templo, por ejemplo, y en cuanto a la relación con Dios y cómo te ganas el cielo, porque esa es la mentalidad. Pero el modelo de Jesús está centrado no en ti, sino en el tú que está a tu lado. O sea, en el tú que está a tu lado, el que te representa, el que es a imagen, déjeme decirlo, y semejanza de Dios, como tú también. No estaba pensando en, porque cuando hablas de hacer, de sentirte bien, de yo creo, yo pienso a mi manera, en mi opinión, estás hablando de ti. Y miren, no está aquí, ni lo he estudiado, ni lo he leído, pero en mi opinión, yo creo que ese es el principal problema de las denominaciones cristianas, de los que seguimos a Jesús en estos días. Y ese problema hace que tú tengas una versión equivocada del cristianismo, porque nos ves cómo nos peleamos, cómo nos dividimos, nos ves cómo cada quien a veces incluso comienza iglesias como si fueran establecimientos y poner tienditas o misceláneas, ¿verdad? Tú lo ves, y luego llegas a esas expresiones de iglesia, y como la cosa es improvisada y tiene diferentes motivaciones y ha surgido de algo malo, pues terminan dañados, y luego la gente pues ya no quiere nada con esas expresiones de cristianismo, porque dicen, esto es hipócrita, y tal vez sí. Así que en nombre de todos nosotros, como lo hemos venido haciendo de vez en cuando, de verdad, yo te pido perdón. No los que estamos aquí, yo particularmente como Víctor Alviso Cantera, te pido perdón por el mal testimonio que hemos dado como cristianos. ¿Y por qué no haces eso a un lado y te entrevistas y te ves directamente con Dios? Porque imagínate que tú te condenes y vayas sin Dios a la eternidad por haber vivido un mal testimonio, por haber sufrido el daño de un cristiano hipócrita,
o de una persona que realmente ni siquiera era seguidora de Jesús y solo buscaba su propio beneficio. Hazlo a un lado y encuéntrate con Cristo Jesús. Ahora entonces vamos a ver que el modelo de Jesús está centrado en el tú que está a tu lado y que lo dijo así, que lo venimos diciendo hasta las lágrimas. Si quieres llorar, porque lo digamos una y otra vez. ¿Me quieren ayudar a leer todos los que estamos aquí? Y este es mi mandamiento, que se amen. Así que aquí está la vara. Cristo no la degradó, sino la subió, porque no solo habló de un mandamiento más, sino el mandamiento. Y luego dijo que se amen, conocido, pero la forma como yo os he amado. Y cuando hablas de la manera en la que Dios ama, miren, cuando tú quieres describir cómo Dios ama, a Dios le costó su amor, su Hijo. Y cuando quieres hablar del amor de Jesús, tienes que hablar de que le costó su vida. Así que no estamos hablando de cualquier tipo de amor. Cuando nos vamos a nuestras vidas, nuestro amor tiene que desgastarse y tiene que costarnos algo, porque desde la comodidad no se logra nada en la vida espiritual. Y desde la comodidad nadie sirve a Dios absolutamente. Eso, si no eres creyente en Cristo y seguidor de Cristo Jesús, no es para ti, pero sí para nosotros, que estamos altamente exigidos. ¿Y qué tal que Pablo el apóstol, que va a explicar un poco de esto en sus epístolas a través del Nuevo Testamento, ahora en Gálatas capítulo 6, nos dice, 5:6, lo que vale es la fe, que actúa mediante el amor. Lo único que cuenta es la fe que actúa mediante el amor. De manera que cuando tu fe va tonificada con amor, es una fe real. Porque si no va con amor es inerte, es muerta, no tiene obras, porque la fe no se demuestra, la fe se muestra. La fe no es invisible, sino es visible. La fe no es separatista, que el amor hace que te asocies, que te juntes con las personas. La fe no se origina en la mente, la fe tiene que ver con el corazón, porque señalamos al corazón aun cuando un órgano, un músculo que nos da vida, como el centro de las emociones, del pensamiento y de nuestra personalidad. Así que cuando hablas de amor, que es lo que vale, es la fe que actúa mediante el amor. No es algo insípido o tecnócrata o técnico, como cuando alguien sabe mucha doctrina, porque una de las acepciones en la Biblia o traducciones o concepciones en la Biblia de la fe es doctrina, pero aquí no estamos hablando de doctrina, estamos hablando de la acción, del confiar, de la entrega. Así que Pablo mismo, quien escribe más que todos los que escribieron en el Nuevo Testamento y que conoce perfectamente bien el ministerio, dice en Gálatas 5:14, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. 1, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tal? Contundente, claro y duro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Te quiero dar unos ejemplos de esto. Cuando tú andas por la calle y tienes hambre, ¿no tratas de saciar bien esa hambre? ¿O dices, aguántate? No lo creo, ¿verdad? Cuando te duele algo, ¿haces por ir al médico y revisar qué es lo que te duele para atenderte? ¿O lo haces caso omiso? No lo creo, si eres responsable, ¿no? Cuando tienes una necesidad y quieres arroparte porque tienes frío, ¿te quedas aguantando el frío? O pues todo lo que haces por ti, deberíamos hacerlo por los demás. Y eso es divorciarse, separarse de la mentalidad, del pensamiento de templo, donde soy yo, cómo me siento, qué experimento. Incluso cuando voy y me reúno con una iglesia es que esta iglesia sí me gusta, aquí sí me siento bien, aquí sí me gustan los cantos. Es que no se trata de ti. Y es que ese es el problema. Tendríamos que estar pensando los que estamos en Cristo Jesús, de cómo se sienten los que llegan, los que no tienen a Jesús, los que no conocen el Evangelio, cómo son recibidos, introducidos, cómo son amados y cómo son ayudados, cómo son protegidos, porque nosotros finalmente ya seguimos a Jesús. Así que, ¿sabes por qué deberías decir la verdad? Dirán algunos, pues porque está en la Biblia, no mentirás. No, ese es pensamiento de templo, de la norma, la regla, la Biblia, pero cuando tú eres un seguidor de Cristo, dices la verdad, porque si no dices la verdad y dices mentiras, dañas a las personas. Pero además, cuando dañas a las personas es que te estás cubriendo. Y cuando estás mintiendo es porque lo más importante, mintiendo, eres tú.
y no ser responsable de lo que hiciste o de lo que no hiciste. Y peor, involucrar a personas inocentes en cosas de las que tú eres responsable. Sóbense. Perdón, pero fíjense que en la Biblia, ahí sí me escuché muy religioso, ¿verdad? Cuando llegamos a Apocalipsis, hay una lista de las personas que no heredarán el cielo. Y cuando termina hablando de los adúlteros, de los ladrones, de los homicidas, y termina diciendo, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Todos los, por intrascendente que parezca, esto es serio. Así que, ¿sabes por qué deberíamos ser generosos? Bueno, el asunto es, sí, porque la Biblia manda dar el diezmo y la ofrenda. No es por eso. Es que todo lo que siembras cosechas, es una ley en la Biblia. Además el karma, dirán algunos, pastor, el karma, porque lo que tú promueves, eso te viene, ¿no? No es por eso. Debería ser generoso porque uno invierte en lo que ama. Y Dios ama a las personas, de tal manera que dio a su Hijo. Y Jesús, nuestro Señor, Dios en la carne, ama a las personas de tal manera que ofrendó su vida por tus pecados y por mí. Una persona que responde a una necesidad, a una petición, esa no es una persona generosa. Ya saben que hay cristianos, perdón, estoy dando duro, se están poniendo contentos aquí los que no son cristianos, no, a los cristianos, esos cristianos que les encanta. No, pastor, usted dígame qué necesita. Tú diezma, tú ofrenda, tú dona, hazlo sistemática, porcentual y comprometidamente, y fortalece a una iglesia, y esa iglesia ordenada de allí haga la obra. No tenemos por qué andar diciendo necesitamos. Eso es desorden, eso no es correcto. Por cierto, del otro lado, eso no es generoso. Pero ¿sabes por qué no deberías hablar mal de alguien? Sí, pastor, porque si hablo mal se me va a regresar también. No, porque la Biblia dice que no juzgue. Sí lo dice, pero no solo por eso. No deberías hablar mal de nadie porque amas a las personas. Y porque si hablas mal de alguien, y sobre todo si es mentira lo que estás diciendo, porque tú puedes hablar mal de alguien, denigrar mal a alguien, aún con cosas verídicas, con cosas que la persona sí hizo. Pero aquí no se trata de destruir. ¿No recuerdas que el amor cubre, no encubre multitud de pecados? Y entonces, ¿por qué andar exhibiendo a las personas? Imagínate, cuando es verdad. Ahora, cuando es mentira y es una calumnia. Alguna ocasión llegaron con René Zapata, un evangelista de allá de Puebla, que es pastor, por cierto, se me fue el nombre, es de Torre Fuerte, pero es el pastor de esta que está escrito ahorita. Sandy Mote, es tu pastor Sandy Mote. Él cuenta que una vez llegó un pastor y que una señora había hablado mal de él cuanto había podido, y que él con todo amor y cariño, como él es, René Zapata, manso, se acercó a la puerta de ella y dijo, usted sabe que lo que está diciendo no es verdad. De hecho hablaba así, hasta más o menos buen evangelista, pastor ahora de Torre Fuerte. Ay, pastor, perdóneme, yo sé, la verdad es que yo he escuchado esas palabras un montón de veces, es que no tengo pruebas de lo que dije, no, ¿cómo lo puedo arreglar? El pastor dijo, espéreme tantito, fue a su coche, ya iba preparado, sacó de la cajuela una almohada con plumas de ganso, la abrió y sopló, por cierto, algo de viento, ya estoy echando de mi cosecha allí, se regó todo, y le dijo, recoja todo eso, recójalo, así me puede ayudar. Ay, pastor, ¿cómo que voy a recoger? Mire, ¿cómo dice hasta dónde se fue? Así es lo que usted hizo. Así su mentira, hablar mal de alguien, de mi persona, se ha esparcido por todas partes. El daño que usted hizo es irreparable. Con permiso. ¿Qué? ¿Sabes por qué no deberías no solo hablar mal de alguien? ¿Por qué no deberías presionar sexualmente a tu novia? Y déjeme agregar, porque así están los tiempos, a tu novio, porque ahora las muchachas andan detrás de los muchachos, de los chavos. En mis tiempos, que no hace mucho en mis tiempos, andaban tras, era al revés, uno andaba allí conquistando a las muchachas. Ahora las muchachas andan allí con su resortera. O sea, es increíble cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Hice resortera así, pero este es un rifle de balines, con la resortera así nada más, ¿no? Fíjense que sí, la Biblia habla que el sexo es para el matrimonio nada más, y que, por cierto, cuando una persona incurre en este pecado es terrible para la persona y para la otra,
Pero no solo porque lo dice la Biblia. ¿Qué tal cuando los muchachos llegan los días en que encuentran la novia y el novio con el que finalmente se van a casar y comienzan con aquel debate de, ¿le digo mi historia? ¿Le hablo de cuántas relaciones sexuales y con cuántos las tuve? ¿Le digo a mi novio de lo que hice y de lo que no hice? Y qué peor, cuando esa relación se basa en un engaño y la persona que está limpia, que es sana, que es amable, que no sé ni qué más decir, va a llevar el daño emocional y espiritual que tú llevaste a cabo desde muchacho porque menospreciaste esto. Por eso no deberías tener relaciones sexuales. La verdad es que esto es para llorar, porque es un pecado que, híjole, está diseminado por todas partes como si fuera absolutamente nada, pero no deberías presionar sexualmente a nadie por el hecho de que amas a las personas, porque las respetas, porque tener confianza no es el derecho de faltarle al respeto a nadie. Quiero repetir esto que estoy diciendo. Tener confianza no te da derecho a faltarle al respeto a las personas. Y esto bien duro porque en los imperativos del Nuevo Testamento, cuando hablamos de todo lo que sí se nos manda en el Nuevo Testamento, ustedes que sí han leído la Biblia, y amigos, ustedes que nos están visitando y que dicen, ¿de qué están hablando? Te lo ofrecemos, ojalá y lo puedas leer algún día en el Nuevo Testamento. Son ejemplos de cómo demostrar tu amor por Dios, amando a los demás. Así que cuando llegas y abrazas a una persona, estás imaginándote lo mucho que la persona es amada por Dios. Cuando ayudas a una persona, estás pensando en que Dios le quiere ayudar y bendecir a esa persona. Cuando te detienes de hablar mal de una persona, estás pensando lo mucho que esa persona representa para Dios. Y aunque se haya portado mal, la oportunidad que tiene de rehacer su vida en Cristo Jesús. Habría mucho que decir acá. Pero miren, para dejarlo muy claro, tenemos ahora una gráfica en donde está ejemplificado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo que en resumen genérico representa. No solo yo, otros pensamos que amar a Dios y amar a tu prójimo es todo lo que se enseña en el Antiguo Testamento. Amar a Dios y amar a tu prójimo de diferentes formas, en diferentes maneras, bajo diferentes circunstancias. Toda la historia, claro, hay mucha historia allí, hay muchos mandamientos, hay muchas circunstancias. Hay la monarquía hebrea, los 3 primeros reyes de la monarquía hebrea, y luego cómo cae en el tiempo de los jueces. Hay mucho. Y en el tiempo de la iglesia, en el Nuevo Testamento, lo que está en azul es los ejemplos de cómo amas a Dios y cómo amas a tu prójimo. En el Antiguo Testamento se dice todas las formas en las que tú y yo debemos amar a Dios, pero en el Nuevo Testamento no solo se enseña cómo amar a Dios y amar a tu prójimo como la máxima de todo el Antiguo Testamento, sino hay todos los ejemplos habidos y por haber de cuáles son las expresiones de amar a Dios. Esto lo cambia todo. Este es un cambio de juego. Esto es disruptivo. De verdad, amigos, que les ofrezco, yo tengo 21 años exactamente, viendo que hay una mezcla tan tremenda de un cristianismo puro, real, auténtico, salpicado con pensamiento de templo, salpicado con práctica de templo del Antiguo Testamento y de todos los dioses, las diosas, todo lo habido y por haber en toda la cultura de todo nuestro mundo, hablando de la prehistoria en el sentido nosotros, de nuestra historia moderna y ahora nuestra historia, en ese sentido, plagado de cultos, de rituales, que salpican lo que el cristianismo llegó a ser la religión más fuerte en el Imperio Romano en el año 350 después de Cristo, en el siglo IV, cuando se volvió la fuerza religiosa más fuerte. Lejos de ser un bien, fue un mal cuando se ofició. Y entonces en el modelo de templo salpicaron su pensamiento equivocado de versión de cristianismo, y luego de ahí vienen un montón de denominaciones evangélicas, en mi opinión, todas con la tendencia gravitacional a modelo de templo en vez de libertad gloriosa en Cristo Jesús. Desde que estoy chavo en Cristo Jesús, desde los 17, estoy pensando esto que les estoy diciendo ahora. Pero ahora, después de 31 años de pastorado, después de algunos años de haber leído varias veces la Biblia, de haber recibido la enseñanza de muchos, de haber experimentado lo que implica que alguien salpicado de templo te enseñe una versión de cristianismo y lo que daña, y encontrado tu libertad en Cristo de que hacer lo correcto no tienes por qué darle explicaciones a nadie porque es correcto. No tienes por qué defender tu reputación cuando tu relación con Dios es
la que está prevaleciendo. El modelo de Jesús es menos complicado. El modelo de Jesús no solo es menos complicado, pero por eso es mucho más demandante, es mucho más fácil, pero es más demandante, porque no tienes que andar. Es que algunos cristianos dicen, es que, ¿en qué capítulo? ¿Cuál es el versículo? Es que no, ¿cómo decía más o menos? Pastor, perdóneme, pero es que yo no me sé los versículos. Pero ¿qué demanda la ley del amor en tu vida? ¿Qué demanda que ames como Jesús ama a todos los demás? Eso es fácil de recordar, y aquí está. Por esto está tan difícil de enseñar. Miren, y aquí en las redes nos estamos atreviendo a hacerlo, porque es verdad, así de sencillo, ¿no? ¿Qué tal que cuando los primeros cristianos no tenían la Biblia compilada? ¿Qué tal que la primera iglesia, la iglesia primitiva, no tenía ni siquiera libros completos del Nuevo Testamento? ¿Qué tal que aquellos ni siquiera sabían citar completamente la Biblia? Eso vino después, muchos, cientos de años después. Y cuando llegamos hasta la Biblia de Gutenberg en 1500, era privativo tener un ejemplar de la Biblia. Si querían leer la Biblia, los que llegaron a tener la Biblia, era un privilegio, eran gente que tenía el acceso porque eran ricos, tenían dinero para hacerlo. Así que si tú querías leer algo de la Biblia, tenías que ir en donde había fragmentos o libros de la Biblia, o en donde había una Biblia completa, y leerlo allí, o poner atención. Por eso la lectura al frente, donde se leía, y era acompañada con muchas palabras religiosas, y la gente estaba atenta, porque era su única oportunidad de escuchar. Pero ahora, en ese momento, sin tener un texto a la mano, los gobernaba la verdad de Cristo, muerto, sepultado y resurrecto. Los gobernaba el hecho de que sabían que Él era Dios en la carne. Los gobernaba el hecho de saber de su amor y de cómo se había entregado por ellos. Y ahora su vida estaba representada por esa misma forma de vida. Y eso, yo me atrevería a decir, claro, obviando la guía de Dios, claro, obviando la provisión del Espíritu Santo. Y eso fue lo que los mantuvo a flote durante los primeros siglos de la iglesia cristiana. ¿Lo habías pensado? Claro que cuando llegamos ahora a la iglesia, pues tú ya encuentras bancas a veces, y encuentras vitrales, y alguno que otro nicho, y tienen allí una que otra luz para iluminar una que otra cosa, y tú dices, así debe ser la iglesia. No fue así al principio. De hecho, cuando Cristo vino, ¿eso era lo que tenía en mente de su iglesia? Es muy cuestionable. Pero para que tengamos el ejemplo claro, miren qué demandante es esto. Es mucho más fácil, pero es muchísimo más demandante. Dice Filipenses, Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y luego, amen a sus enemigos. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.